Que Dios lo bendiga, queridos hermanos, en esta hermosa tarde. Amén. Hoy tengo la dicha y el privilegio de traer la clase el día de hoy. Le traigo un mensaje nuevo el día de hoy. Es en cuanto a la relación de Oseas con Dios. ¿Cómo se relacionó o cuál es la relación de Oseas con Dios? Hoy vamos a ver algunos aspectos muy importantes que nosotros debemos de estar analizando. Como objetivo tenemos conocer cuál es la relación con Dios como primero. Segundo, Oseas como el tipo de Cristo. Me van a decir por qué. Al rato lo vamos a resumir. Además también vamos a aprender a perdonar. Incluso, además, la unión íntima con Dios, es decir, el esposo. Hoy vamos a definir esos aspectos muy importantes. Ahora, quisiera analizaran este texto. Lo encontré en el Facebook y me encantó. Dices tener buena relación con Jesucristo y no te relacionas con la iglesia que es su cuerpo. ¿Qué mensaje les trae esta lección? Esta frase, aquí está la palabra clave. Dices. Solamente queda en una acción verbal. Es una acción que no tiene una acción, es decir, ya en la obra. Ahora, dice tener, es simplemente dices, yo tengo una buena relación con Dios, pero en expresarse en la hora verbal. Pero, como decía el hermano, es una contradicción. Exacto. Porque solamente dice, pero no lo hace. No se quiere, no le gusta reunirse, no quiere tener comunión con los hermanos, no quiere participar. Se queda corto en esta parte. Es una gran lección pero es que tiene que estar ligado. No simplemente tiene que quedar en una sola raya, sino que tiene que cruzar y tiene que quedar y tener una unión, es decir, una unión, y esa es la relación. Vamos a comprender entonces la relación de Oseas con Dios. Primero vamos a ver dos aspectos muy importantes. Oseas no trata de la justicia y la rectitud, como en el caso de Amós, sino el conocimiento de Dios y el amor fiel. ¿Ya? En este libro vamos a ver cómo Oseas se relaciona, pero simplemente no es caso de, sino que es el conocimiento de Dios, pero también el amor fiel. Además de eso, Oseas presenta a Jehová como el esposo fiel, a Israel como la esposa infiel. ¿Ya? Son dos casos muy importantes para que nosotros podamos entender cómo es la relación entonces. Presenta como el esposo fiel y Israel como la esposa infiel. Vamos a ver en los siguientes textos. Aquí vamos a ver los pactos que hace la fidelidad al momento de tener una relación. Conocer cuál es la relación con Dios sería, hay varios, pero nada más tomé tres. Sería el amor, la fidelidad y el perdón. Hoy vamos a hablar del amor. Cuando hay una relación, tiene que haber esto, es que decir, es la unión de todo ser. ¿Ya? En Gálatas 5:6 muestra de que nosotros debemos de tener tres elementos importantes. Es decir, el amor, la fe y las obras. Ahora, pero si no hay obras, no hay amor. Es decir, que esta es la clave para que usted y yo tengamos una buena relación con Dios.
Los mandamientos que Dios nos presenta, debemos de, no simplemente de responder con una responsabilidad, sino que esos mandamientos que Dios presenta, debemos de hacerlo, pero con amor. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una acción. Juan 3:16 también es una muestra, pero en acción. Cuando vino el Señor Jesucristo. Palabras claves: el amor sincero. En el amor sincero es algo puro, que no tiene algo tercero, que no tiene algo que le altere. Es decir, cuando se parcha, por ejemplo, los zapatos, eso ya no es como el original. ¿Ya? Ahora, el amor leal y el amor puro. El inestable amor de Israel hacia Dios. Cómo Dios, desde que cuando los sacó de la tierra de Egipto, pocos días después, antes de cruzar al Mar Rojo, ya estaban en murmuración. Cuando veía que venía todos los soldados hacia ellos, pensaron: ¿dónde tenemos escapatoria? Si aquí nosotros ya estamos encerrados, ya estamos entre la espada y la pared. Ahora, pero Dios no es el amor como nosotros tenemos. El amor de Dios es puro, no tiene ningún cambio como nosotros. A veces nuestro amor es inconstante. Es decir, cuando nos va bien, yo amo a Dios, y cuando me va mal, no amo a Dios. Pero el amor de Dios, desde que cuando Jacob, Abraham, Isaac hizo una promesa, siguió su amor. Aún así, de todos los problemas que hubo en el camino, del tiempo que pasó, su amor seguía siendo fiel a Dios, de Dios. Ahora, cuando a veces nosotros nos hacen alguna maldad y dicen: ya no quiero al hermano, o me hizo alguna acción, y al rato ya andas mirando otra cara. Y eso es que nosotros, una expresión de amor a veces no sincero, no fiel. El amor de Dios, a pesar de todos los problemas, el amor de Dios sigue siendo recto, sigue siendo firme, a pesar de todas las circunstancias. Y vemos que Oseas también tiene esta cualidad de él, el amor a su esposa. Amor a su esposa le pone entre decir como un jaque. Le dice: ¿la regresas? Pero hay unas condiciones. Le pone condiciones que no va a estar con ningún hombre, sino simplemente para él. Además, la fidelidad, es lo que estábamos diciendo hace rato. Cuando hay amor sincero, siempre va a haber esto. Y eso lo vemos claramente con Dios. Claramente con Dios, que a pesar del problema, a pesar que nosotros a veces fluctuamos, a pesar de que a veces nosotros no queremos servirle, su amor sigue siendo fiel. Hay una melodía, una alabanza: amor fiel, amor tan grande. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir la grandeza del amor que Él tiene a cada uno de nosotros es inexplicable. Y ese amor tan fiel que mandó a su Hijo. Además, una fidelidad sin fluctuar.
Aquí vemos las ondas del mar que viene. ¿Cómo son? Bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben. Y una de las cualidades que nosotros también tenemos es eso. Situaciones difíciles, situaciones de la familia, situaciones de los temperamentos, hace cambiar esa fidelidad a cada uno de nosotros. Que nosotros menguemos, es decir, que nosotros cambiemos de actitud de repente. Pero ¿cómo nosotros vamos a llegar a tener un amor fiel a Dios? Acercándonos más a Él. Es decir, cuando quieres curarte de algo, tenemos que ir a acudir a un médico. Y ese médico por excelencia que tiene esta medicina, la fidelidad. Además, Dios no pretende de mí que tenga éxito, solo me exige que sea fiel a Él. ¿Qué podemos sacar de este texto? Muchas veces de nosotros, como decía usted, hermano, nosotros medimos nuestra fidelidad por los éxitos que nosotros tenemos. Pero además, que los éxitos que nosotros tenemos, nunca lo vamos a llevar. Eso es que nosotros debemos de tener en claro. Nosotros como cristianos, y que nosotros no debemos de depender o medir nuestra fidelidad en el éxito en la vida. Decía un hermano, y yo tomo esa palabra que él decía, que los cristianos fieles se encuentran los días miércoles. Es decir, cuando una persona que llega los miércoles, esos son los fieles. Los miércoles es cuando muy pocos hermanos llegan. Así que, además de eso, hay otra cualidad que resume el perdón. Dios tiene un límite de perdón. Tiene un límite que nosotros debemos de entender. Dios no va a estar perdonando constantemente. A veces nosotros abusamos de lo que es Dios. Abusamos a veces, hoy voy a hacer esto porque Dios me va a perdonar. No es así. Dios tiene un límite también. Además, Dios promete una libertad, pero esa libertad se obtiene por el perdón que Él tiene para cada uno de nosotros. Así como también la esposa de Oseas lo puso en la esquina, puso a elegir qué es lo que quieres en tu vida. ¿Vas a serme fiel o vas a ir en el mundo? Aunque Dios en su corazón quiere que nosotros reconozcamos y obedezcamos a Él. Eso más al final vamos a hablar de eso. Dios obra con su pueblo para lograr la reconciliación. Dios manda personas para que usted y yo nos enderezcamos nuestros caminos. Así también mandó profetas, mandó predicadores, maestros, para que nosotros enderezcamos nuestros caminos. A veces, por nuestro exceso de trabajo, se nos olvida que tenemos responsabilidades con Dios. A veces se nos olvida de que tenemos que tener temor a Dios. Y a veces se nos olvida también que debemos de tenerle amor a Él. El verdadero amor perdona, pero también el verdadero amor ni siquiera se atreve a lastimarte. Dios siempre perdona. El perdón está disponible y esa es muestra de un verdadero amor que tiene por cada uno de nosotros. Pero además que Él
no se atreve a lastimar a sus hijos. Eso es algo tan precioso. ¿Algún momento Dios ha lastimado a su hijo? Es decir, el pueblo de Israel, aunque haya hecho la forma correcta, la esposa de Oseas, en la costumbre de judíos, ella podía morir inmediatamente. Pero Oseas le da el perdón. ¿Y cuál es la relación de Oseas con Dios? Es el perdón. Le muestra el perdón, enseña el perdón. Además, la infidelidad de la esposa de Oseas son algunas cuantas. Podemos ver las consecuencias. La infidelidad desprecia la ley de Dios. Además, la infidelidad rechaza la bondad de Dios. Es decir, no quedarse conforme con lo que tiene. No quedarse con lo que ya, con esto puedo dar más. Está bien, pero sin olvidarse de Dios. La infidelidad es una práctica de idolatría. Incluso la infidelidad cosechará denominación extranjera. ¿Cómo le dicen cuando alguien tiene una relación fuera de matrimonio y que tiene un hijo? Un bastardo. Palabra fuerte. Pero es otra división, como por ejemplo Abraham, cuando tuvo la esposa con la sierva Agar, Ismael. Además, la infidelidad cosechará corrupción moral y religiosa. La infidelidad cosechará destrucción nacional. ¿Cuántos problemas hay en esto? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cuántos divorcios hay? La infidelidad también cosechará exilio en tierra extranjera. La infidelidad cosechará castigo por su propio pecado. La infidelidad, concluimos, de que no es buena en todas las maneras que le busque salida. No hay algo bueno allí. ¿Qué es lo que quería Dios y lograr con ese mensaje que le mandó a Oseas? Es que la esperanza del pueblo de Dios, había una esperanza, pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál era la acción que ellos debían hacer? Oseas 14:9. La palabra de Dios para todo dice: quien sea sabio entenderá estas cosas. Quien tenga capacidad para entender aprenderá de esto. Los caminos del Señor son rectos, los justos seguirán, pero los perversos tropezarán con ello. No hay otro mensaje, otras palabras que nosotros podamos hacer. Es tan claro que todos podemos entender. Pero además, ¿cuál era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel? Le dice: tienes que reconocerme que yo soy Ishi. ¿Qué significa? Mi esposo. O sea, tú eres mi esposo. Y ustedes saben muy bien este término, que los mandamientos que hacen deben hacerlos con amor. Es decir, todas las cosas que le hacen a su esposo o su esposa deben ser hechas con amor. Además, eso es lo que Dios quería lograr en ese aspecto. La esperanza para el futuro de Israel radicaba en el arrepentimiento de la nación completa y el amor que hacía que Dios estuviera dispuesto a restaurar la relación. Dios siempre ha estado dispuesto, pero el pecado de la nación es lo que impedía
para que tuvieran una relación directa con Él. Dios tiene un amor infinito hacia su pueblo. La infidelidad es del ser humano, no de Dios. Además, la infidelidad rechaza la ley de Dios, el inestable amor del pueblo de Dios. Es decir, que el amor inestable son del pueblo de Dios, no de Dios. El perdón tiene un límite a donde ya no se puede pasar más allá. Debemos recordar eso, que hay un límite y nosotros no debemos de pasar esa raya. Que el Señor los bendiga, hermanos.